3:08, 8,7 grados en el exterior de la Gran Vía y nuestra particular nave del misterio, como siempre, que carga sus turbinas. En la técnica de todo esto, pilotando esa nave, don Antonio Bravo. Carmen Porter, buenas madrugadas. Buenas madrugadas, Iker. Comenzamos. Hoy además, Carmen, comenzamos con nuevas secciones. Sabéis que siempre estamos cambiando como si fuera un puzzle, que nunca os encontréis nada parecido, sino que cada inmersión en esta nave del misterio que viaja al cosmos sea diferente. Eso sí, no podemos reprimir nuestras tendencias y Jean-Michel Jarre casi siempre suele darnos la bienvenida. Y es que, bueno, pues con esta música nos sentimos ya perfectamente en órbita y tenemos un montón de cosas para vosotros. Vamos a hablar de un manuscrito misterioso, vamos a hablar de una ciudad perdida, una antigua ciudad de los Betones que vamos a visitar. Creo que va a ser una guía formidable para conocer nuestro pasado, esos entornos sagrados de la España inmortal. Vamos a saber algo de criptografía y sobre todo noticias de última hora, noticias que repican en los teletipos y que demuestran que lo oculto, lo extraño, lo insólito, lo inexplicable, pese a quien pese, continúa produciéndose en los 5 continentes. Y aún más, porque hoy, Carmen, voy a darme un pequeño capricho macabro, porque, bueno, tú sabes que tenemos una sección que, bueno, de vez en cuando realiza y haremos un especial con Pedro Costa, La huella del crimen, pero yo tanto hablar, tanto leer, tanto escucharles a los grandes maestros del periodismo de sucesos, y por tantas peticiones vuestras he dicho, ¿por qué no recuperar algunos de los crímenes más extraños ocurridos en España? Tienen además un ingrediente que muchos nunca se resolvieron. Y en honor a un viejo periodista que conocí y que fue auténtico, he decidido llamar a esta pequeña sección que hoy inauguramos, como él lo hacía en un viejo programa en el que pude coincidir con él tantas noches. Se llamaba, Carmen, La voz de las sombras. Pues todo eso y mucho más. Bueno, solo queda un premio además muy especial. Estamos en Navidades y eso tiene que notarse, Carmen. Tienes que hacer manga ancha y tiene que notarse. Claro que sí, pero yo no soy sola la que tiene que hacer manga ancha. Cuando podemos, sorteamos... Tú eres la de los premios, o sea que... Sorteamos los CDs con los programas de toda la temporada de Milenio 3, que además había problemillas estos últimos meses en la página y mucha gente se ha quedado sin escuchar esos programas anteriores que siempre incluimos en ikerjimenez.com. Pues bueno, vamos a regalar 3 CDs con los programas de la temporada de Milenio 3. Enviamos un saludo además a Guillermo León, ese magnífico compañero webmaster que con tanta gente nos está ayudando. Ya están los vídeos, ya están los audios, lo que pasa es que la saturación es total de la cantidad de gente. Vamos a ver si poco a poco podemos ir resolviendo. ikerjimenez.com, la página amiga. Entonces regalamos eso, ¿no, Carmen? Regalamos 3 CDs entre todos los que escribáis al 7640, palabra clave, Milenio, espacio y como siempre lo que queráis. Si queréis hacernos algún comentario sobre las noticias que tratemos, sobre crímenes extraños que queréis que en esta nueva sección se trata en el programa, pues también escribir 7640, palabra clave, Milenio, espacio y lo que queráis. O por ejemplo, Carmen, rutas para nuestro caminante, que hoy nos va a llevar a una ciudad, os lo decía, en Ávila, aquí al ladito, en Ávila, totalmente desconocida. También recomendaciones, 7640, comenzamos. La otra realidad. Fenómenos extraños. Milenio 3. En la SER. Te veo con un montón de noticias, Carmen, además de reciente actualidad, muchas de ellas con el fenómeno Casa Encantada por en medio, pero esta es la cantidad de gente que es curioso cómo coinciden en una misma pregunta que había que responder. Con todo el tema del Código Da Vinci, con todo el tema del Club Dante, el Enigma del 4, se están poniendo de moda los manuscritos, los contenidos que se ocultaron en su tiempo. Y mucha gente nos hablaba del documento más extraño de la historia. Es muy curioso. Hemos recibido en las 2 últimas semanas un montón de preguntas sobre si es cierto o no algunas cosas que se hablan de nombres muy extraños. Os pongo en antecedentes. La gente ha oído hablar, por ejemplo, del manuscrito Voynich. ¿Qué es el manuscrito Voynich? ¿De dónde surge? ¿Es una leyenda urbana? ¿Es real? Hay documentos encriptados en la antigüedad que decían que concentraban toda la sabiduría, documentos que, a pesar de los siglos, nadie ha podido saber por qué se hicieron así, quién fue su autor. Bueno, pues antes de las noticias que vienen calientes, abrimos el archivo secreto de nuestro compañero Carlos Barroso y, como si fuera este diccionario con el que todos aprendemos, esta noche, a las 3:13, intentamos descubrir algo más de ese manuscrito que sin duda es el número 1 en el ranking de los escritos extraños del ser humano. Manuscrito Voynich. Hace 35 años,
un coleccionista donó a la Universidad de Yale una de sus más extrañas adquisiciones. Un manuscrito probablemente de la Edad Media, cuyo contenido sigue siendo hoy un enigma. El libro, de 235 páginas, fue bautizado con el nombre de la persona que lo adquirió a un colegio italiano a principios del siglo XX. Se trataba de Wilfrid Voynich, que pagó una importante suma de dinero por él. Anteriormente, la pista se pierde hasta llegar al año 1666, cuando existe constancia de que fue adquirido por un sacerdote jesuita. Antes que él, había pasado por varios propietarios, incluido el emperador Rodolfo II de Bohemia, que fue la primera persona que las crónicas recogen como común. El texto se divide en dos partes bien diferenciadas por los tipos de escritura. El lenguaje en el que está escrito, así como el autor, son totalmente desconocidos. Equipos de investigadores están analizando el contenido del manuscrito para tratar de hacer una transcripción adecuada. Se barajan varias posibilidades en torno al tema de la obra. Hay quienes piensan que se trata de un tratado de alquimia cuyos párrafos se quisieron ocultar. Si se observan sus numerosas ilustraciones, parece que el libro habla de botánica, de astronomía o de farmacia. Sus páginas están numeradas y cuenta con un pequeño compendio de recetas. A lo largo del texto se pueden ver varias anotaciones y una regleta con una especie de clave que quizás pudiera servir para descifrar el texto. Hasta el momento esa traducción no ha sido posible, ni siquiera se sabe en qué fecha fue escrito, aunque algunos lo atribuyen a Roger Bacon, un científico del siglo XIII. La ropa de algunos personajes de las ilustraciones también parecen indicar este extremo. No obstante, uno de los dibujos del manuscrito representa un girasol, que era una planta desconocida en Europa hasta el descubrimiento de América a finales del siglo XV. En la época de los avances tecnológicos e informáticos, un texto, el manuscrito Voynich, sigue poniendo a prueba la inteligencia y la destreza de decenas de investigadores de todo el mundo. Y como siempre aquí, carrusel de sensaciones. Don Antonio Bravo, la nave del misterio, que por cierto, Antonio, tú sabes que ahora hay un montón de programas pequeños, locales, regionales, que también llaman nave del misterio a la pecera. O sea que bueno, eso me parece un detalle bien bonito. Les he escuchado a algunos compañeros en internet y llaman nave del misterio a ese lugar donde, bueno, pues donde se guarda toda la técnica, todos los sonidos, toda la caja mágica, y unos y otros construimos todo esto. Bueno, pues mucha gente está adoptando esa frase y nos enorgullece, claro que sí. Por cierto, antes de Carmen ya nos ponga un poco la carne de gallina con lo que está pasando en Perú. Lo dijimos el viernes, gracias a todos, precisamente en esta hora en la que hemos casi doblado la audiencia. Los datos del EGM estaban la semana pasada, no los teníamos el domingo pasado. Mil gracias a todos los fanáticos de Milenio 3, porque yo llamo fanático al que el domingo también, a todos aquellos que escuchan el domingo, muchos levantándose, muchos siguiendo toda la, por supuesto, programación de la cadena SER, pero es un esfuerzo a estas horas, lo sabemos. Para que os hagáis una idea, la siguiente opción, la cadena COPE, pues la cuadruplicamos y la siguiente la multiplicamos por 12. O sea, es decir, increíble, increíble vuestro apoyo y vuestro esfuerzo. Seguiremos dando lo mejor de nosotros mismos y queremos lo mejor de vosotros, vuestras sugerencias. Como siempre, de todo el equipo, de toda la nave del misterio, gracias. Milenio 3, con Iker Jiménez, líder en la madrugada de los viernes, 634.000 oyentes. Líder en la madrugada de los domingos, 158.000 oyentes. Cadena SER. La calidad marca la diferencia. Pase lo que pase. Y dicho todo esto, nos subimos un poco las sábanas o los cuellos de la cazadora o lo que cada uno lleve ahora mismo, porque siempre ocurren noticias extrañas, siempre, da igual el tiempo que pase, el país que sea, suele ocurrir un suceso concreto, a veces repetitivo en su forma de aparecerse, y que casi siempre, con la misma fuerza que llega, se marcha sin que nadie pueda saber qué ha pasado. En esta ocasión un país que queremos mucho, y un país que significa también misterio, Perú, Carmen. Desde el pasado domingo la familia Montes García está viviendo una serie de fenómenos insólitos en su domicilio de Jayanda, un distrito agrícola de la costa norte de Perú. Según denunciaron los habitantes de la casa, una fuerza extraña todas las noches lanza objetos por los aires.
El gobernador de la ciudad, Luis Amamé, en un principio incrédulo por todo lo que estaba ocurriendo, se personó en la casa junto con 2 policías. Minutos después declaraba que, cuando estábamos en la cocina de la casa, un trozo de tierra le cayó a un policía en el pie derecho. Después comenzaron a ser lanzados limones y uno me cayó en la espalda. Sentí que los pelos se me erizaron. Vamos a ver, Carmen, estás hablando del gobernador de la ciudad de Jayanca, Luis Amamé, el gobernador de la ciudad, que con la policía, estamos hablando de un expediente X peruano que nos recuerda algunos casos españoles. O sea, las autoridades son siendo testigos de los fenómenos. Insólitos. En la casa Iker vive el matrimonio Montes, su suegro, 4 hijos y 2 sobrinos. El propietario, Carlos Montes, ha afirmado que ni él mismo se creía lo que había visto, que nunca ha creído en estas cosas, pero por lo que ha observado parece que sí que existen. Por su parte, su mujer, María Elena García, contó que en la sala comenzaron a caer piedras y tierra a cualquier hora del día. No se veía a nadie, solo piedras, zapatos, limones y otros objetos que iban de un lado para otro estrellándose contra mis hijos y mi padre, que está postrado en una cama. Aunque parezca increíble, Carmen, siempre hay un nexo de unión. Hay personas que pueden decir lluvia de piedras, lluvia de objetos, es algo imposible, atenta a la lógica. Bueno, aquí ni quitamos ni ponemos, pero lo que sí sabemos, yendo a los archivos, es que en Lérida en 1944 o en Almería en 1945, fijaos qué próximas las fechas, se denunció ante la Guardia Civil unos sucesos en los que ocurría esto. En aquella España de la posguerra, gentes atemorizadas hablando de, objetos que impactaban contra ellos. Aquí la noticia es que el gobernador de la ciudad y la policía están viviéndolo y están contándolo. La familia Iker ya ha abandonado la vivienda por temor a sufrir algún daño, ya que a uno de los sobrinos, a Víctor García Sánchez, de 14 años, algo le agarró fuertemente del brazo, causándole un gran hematoma. El rumor que ya corre como la pólvora entre la población es que en la casa hay enterrado un feto, que según la creencia popular se convierte en un duende, y es el que provoca estos fenómenos. Antonio y yo nos hemos hecho el mismo gesto ahora mismo cuando hemos escuchado esa palabra, ¿no? Feto. Es cierto que en las creencias más arraigadas, en la propia España rural de hace un par de siglos, lo que eran los nonatos, enterrados muchas veces en las plantas bajas de la casa y en algunas regiones españolas, y no estoy diciendo ninguna barbaridad, no hay que mirar más que los libros de antropología, se echaban a las bestias, donde estaban las bestias con el estiércol, y que muchas veces la creencia en esos rituales que parecían para la Iglesia algo paganos, los convertían en culpables de fenómenos posteriores. Siempre, y sé que soy como el abuelo Cebolleta, intento conexionar con casos que yo mismo he recogido en mi andar por esos caminos, ¿no? Estoy recordando uno terrible, Carmen, donde se descubrió algo parecido en Asturias, en las proximidades de Avilés, cuando una pared se hundió en una casa, lo cubría un reportero y un gran amigo, un gran profesional, Luis Álvarez. Se hundía una pared, una familia muy humilde, en una especie de hórreo, le llamaron el hórreo encantado. Tú te acordarás, Carmen, tuvo que ir el sacerdote a exorcizar la casa, y es que era pared con el cementerio, y la tumba de un niño se metió dentro de la casa. O sea, la tumba de un niño apareció con la lápida incluida, imaginaos la visión, dentro de la cocina. A partir de ese momento, fenómenos que llegaron hasta la parroquia correspondiente a una pedanía de Avilés, y hubo que hacer, siempre según la doctrina de la Iglesia, un exorcismo. Esto ocurría en 1997. No ha pasado tanto tiempo. Mensajes que ya nos están llegando al 7640, ya sabéis, palabra clave milenio. Sara desde Barcelona nos dice: cada noche que os escucho estrujo tanto a mi novio que un día la protagonista del programa seré yo por asfixia y estruje mientras se oían psicofonías. Bueno, que no le haga hematomas, ¿no? Como esta figura que... Oye, también qué descripción, una cosa invisible que al chaval de 14 años de esta casa le hace un hematoma, una garra. Es exactamente lo mismo que, por ejemplo, describían algunas personas en la Diputación de Granada, en la célebre Diputación de Granada, año 86, diciembre, investigación oficial por vez primera en España de un edificio oficial, valga la redundancia, y varias personas que aquí entrevistamos en su día notaban como una mano, pero la presión de una mano se agarraba, por ejemplo, a su bíceps y lo estrujaba hasta casi dejar las marcas de unos dedos. Luis nos dice: en estos días quisiera sugeriros que ahondéis más en enigmas de culturas no exclusivas del entorno cristiano. Cuando lo habéis hecho me ha encantado.
Bueno, pues ahora vamos a hacerte un poco de caso, porque vamos a hablar de unas culturas que nada tienen que ver con el cristianismo, pero no vamos a irnos lejos. Vamos a irnos a la provincia de Ávila con Sebastián Vázquez en unos minutos. Buenas madrugadas a todos. ¿Qué os parece el caso de la vampira de Barcelona para esta sección de crímenes? Un tanto oscuros. Feliz Navidad a todos. Feliz Navidad a todos los amigos, por supuesto. Estamos ya en esas fechas. Recordaremos luego, Carmen, que la Nochebuena la pasamos aquí, en estas mismas mesas de la Nave del Misterio del Estudio 1, y que será un programa distinto, pero espero que igual de acogedor para todos. La vampira de Barcelona, Enriqueta Martí Ripollés. Bueno, hemos hablado mucho de ella, hemos hablado en diferentes ocasiones, hemos hecho un programa monográfico sobre ella. Es una de las historias más duras, más dignas de la novela, y puede que la recuperemos. Aunque yo voy a ir más allá, amigos. En esta sección pequeñita, que es casi una cosa personal, esa voz de las sombras, voy a contar cosas no muy conocidas, menos conocidas. Nunca pasaron de un recorte pequeño en un periódico local. Hablabas antes de exorcistas y Cecilio Soto desde Burgos nos pregunta si es cierto que en la Iglesia hay exorcistas y qué estatus tienen. No sé, yo creo que es mejor que lo respondas tú, que has hecho misterios de la Iglesia. Pues sí que hay exorcistas oficiales de la Iglesia Católica, tienen que ser nombrados por un obispo y se nombran pues en determinadas circunstancias, cuando en una parroquia, por ejemplo, se necesitan ante casos de personas que se creen poseídas por el demonio. En Madrid, por ejemplo, tenemos uno que está facultado por el obispo, es el padre Fortea, que hace exorcismos en su parroquia de Zulema. Claro, conciso y directo, ahí está. Y quien quiera que siga investigando, ¿no? Carmen, ¿te parece que hagamos una pequeña pausa con los oyentes? 7640, sorteamos esos 3 CDs con casi 100 programas de la última temporada y parte de esta, como obsequio navideño para todos nuestros amigos. Y nos hablabais de otras culturas. Y yo os hablo de viajes por España, de viajes distintos y de un guía excepcional. Y de que a veces, mirando este mundo global, nos damos cuenta y prestamos atención a lo que está muy lejos, pero no a lo que está en nuestro entorno, y quizá pasamos al lado de él en las carreteras nacionales. Y hay mucho más enigma en esos rincones. La idea de Milenio 3 es recuperar historia, recuperar antropología, recuperar folclore, recuperar misterio. Creo que ya llega por aquí el caminante. La otra realidad. Milenio 3. En la SER. Ya se acerca, ya le oímos llegar. Es el viajero de Milenio 3. Y creo que viene con propuestas realmente interesantes, muy desconocidas. La España Sagrada. Músicas primitivas, auténticas, que nos llevan a un tiempo en el punto y el espacio, muy lejos, ¿verdad, Sebastián? Buenas madrugadas. Buenas madrugadas, Iker. Pues sí, nos vamos a 2500 años antes de Jesucristo. Nos vamos a la ciudad celta más grande de Europa. Nos vamos a la ciudad perdida y sagrada de los Betones. Ulaca. Pues sí, fíjate que tenemos aquí en España la ciudad celta más grande de Europa, una ciudad que podemos decir tiene 3 kilómetros de muralla. 3 kilómetros de muralla. Sí, y alrededor entre 60 y 80 hectáreas. Y una ciudad que no fue romanizada. Esta ciudad, Ulaca, está en Ávila, a unos 20 kilómetros. Debemos partir de Ávila hacia Solosancho, hacia el suroeste, y ahí muy cerquita llegar a un pueblo que se llama Villaviciosa. Ahí dejamos el coche, hay un punto allí donde hay información, ahí cogemos un caminito y a poco una bifurcación y a la izquierda y andar hacia arriba, porque Ulaca está a 1500 metros de altura, dominando un valle. Hay una subida, estamos hablando de 1 hora, la última parte es un pelín dura, pero cualquier persona puede subir perfectamente, y nos encontramos algo asombroso. Toda aquella estructura de granito, naturalmente esa muralla con una puerta, la del noroeste, con unas, veréis, unas piedras talladas perfectamente escuadradas.
¿Qué fue de esa ciudad? ¿Qué se sabe de por qué desapareció? ¿Por qué se quedó sin habitantes? Sabemos pocos datos. Bueno, lo que nos dicen los historiadores de este pueblo de los Betones, este pueblo que se comenta que era un pueblo sobrio, un pueblo guerrero, grandes metalúrgicos, los hombres parece ser que vestían de negro, con el pelo largo, ¿no?, como atributo de los guerreros, que tenían una forma de vida muy frugal, muy pastoreo, básicamente ganado, y celebraban grandes fiestas en donde entonces sí bebían vino. Estos son los autores de estas esculturas, los famosos berracos. Precisamente en Solosancho, que hemos comentado enfrente de la iglesia, hay uno de ellos. Posiblemente fueran tótems. Se sabe que estos pueblos tenían un culto especial al toro, también al lobo, al sol y a la luna. Hacían unos ritos, unas fiestas, celebrando posiblemente la matanza de un toro. El berraco, muchos dicen que es también un jabalí. Son pueblos naturalmente también cazadores. Y cuando llegan los romanos, estas tribus, no solo los betones, sino los lusitanos, los carpetanos, sus vecinos, los arébacos, todos los vecinos de esta tribu de los betones, pelearon duramente con los romanos, aunque posiblemente, mi opinión es que esta ciudad debía tener una función también sagrada y que por algún motivo quisieron ocultarla a la vista de los romanos. Culturas antiguas, ciudades sagradas, enigmas de la arqueología en este caso y de la historia, y tan cerca, a un tiro de piedra, de la ciudad de Ávila, tan conocida por todos. Sebastián, voy un poco más allá. ¿Qué se siente? ¿Qué puede sentir el viajero dispuesto a conectarse con la naturaleza, con el entorno, cuando llega a la soledad de Ulaca? ¿Qué se siente? Primero, el impacto de esas moles de granito. Tomar conciencia de que estos pueblos, a pesar de, estamos hablando de 500 años antes de Jesucristo, tenían una sociedad muy bien formada, que tenían una concepción religiosa alta, que tenían una forma digna de vivir y posiblemente con unos patrones muy diferentes a los nuestros. Se siente allí también la presencia de lo sagrado. Todo aquel que pisa Ulaca, y sobre todo esta zona, esta parte donde está el altar, llamado el altar, se ve allí unas piedras de una factura de labrado muy importante y algunas piedras absolutamente enormes. Esta gente trabajaba muy bien la piedra. Esto ya también te asombra a esta altitud, ver cómo trabajaban esas murallas, algunas por ejemplo al lado del altar. Y hace poco se ha encontrado la necrópolis. Ellos se sabe que incineraban a los muertos en piras y luego enterraban tanto los huesos y las pertenencias del difunto, pero lo hacían extramuros, los enterraban fuera de la ciudad. Esta ciudad ha sido, a pesar de su importancia, poco estudiada. Si no recuerdo mal, se ha pedido que sea patrimonio de la humanidad, y hoy en día ya, gracias a Dios, es una zona habitada por estos pueblos donde han dejado por todas partes señales de su presencia. Bueno, pues yo creo que una recomendación interesante en el sentido de conectar con un pueblo antiquísimo y no muy bien conocido, Ulaca. Sebastián, como siempre, muchas gracias, y dentro de 7 días, nuevas sorpresas. A ti, buenas noches. La realidad. Fenómenos extraños. Milenio 3. En la SER. A veces hay noticias, como decíamos, que solo pasan una vez, 2 veces a ser públicas. A veces en diarios regionales. Sin embargo, los que han seguido el mundo del crimen, los periodistas de sucesos, la recuerdan perfectamente. En esta sección, La voz de las sombras, en honor a ese gran periodista de sucesos, Juan Ignacio Blanco, con el que compartimos muchas aventuras, vamos a recuperar algunas de ellas. Algunas quizá nos digan nada por el tiempo en que sucedieron, pero estoy seguro que todos vamos a estremecernos un poco con lo que le sucedió a personas como cualquiera de nosotros.
En esta ocasión vamos a Gran Canaria, concretamente a la noche entre el 4 y el 5 de mayo de 1955. Han pasado casi 50 años. En el norte de la isla, en el norte de la ciudad, hay unos pequeños pueblos donde casi nunca pasa nada. Son pueblos de nombres sugerentes: Tamaraceite, San Roque, Las Siete Puertas. Y cuentan las crónicas, y contó el periódico, que aquella fue una noche en la que pocos habitantes de la pedanía de San Lorenzo pudieron dormir. Y de repente, hacia las 4 de la madrugada, una voz grita: ¡auxilio! ¿Cómo reaccionaríamos nosotros? Muchos de ellos eran personas que estaban solas, personas de avanzada edad, agricultores, en un lugar completamente aislado, y alguien, durante minutos agónicos, llorando, emitiendo sonidos de dolor, dice: socorro, ayúdenme, por favor. Los propios testigos no sabían si era mujer o hombre. Las personas que se interrogaron ante José González de la Torre, comisario de la zona norte de la isla, no sabían qué responder. Pero había algo misterioso en todo eso. A pesar de que había escopetas, azadones, hoces, armas a un tiro de piedra en cada casa junto a las camas, nadie se atrevió a empuñarlas. ¿Por qué? Era curioso, pero todos los testigos, hombres, mujeres, algunos jóvenes, dijeron que había algo en esos gritos que les espantó, que sintieron miedo en su cuerpo, y fueron incapaces de ayudar a aquella pobre víctima. Todo se había olvidado más o menos cuando, 2 días después, un campesino de nombre Antonio Martel paseaba con su perro cerca de un entorno llamado Presa del Pintor. Y allí empieza a encontrar, como si fuera un cuento, unas marcas que alguien parecía haber dejado. Eran círculos de sangre. Fue siguiéndolos y se dio cuenta de que podían haber matado un chivo, un carnero. Aquello parecía obra de brujos. Era ya el 7 de mayo del año 55 y rápidamente llamaron a 2 excepcionales policías, Núñez Redondo y García Salvatierra. El motivo era espantoso. Al final de aquellas marcas estaba ya atardeciendo. Lo que esperaba ese campesino en mitad del camino era una dentadura humana. Lo más curioso es que escarbaron, buscaron, intentaron echar paletadas de tierra en unas zonas, abrir zanjas en otras. Allí, cerca de las mismas viviendas, muy cerca de las paredes donde los propios vecinos habían sentido tanto miedo. Se iban a ir ya cuando otro hombre, Roque Moreno, dice que su pequeña perrita ha encontrado algo espantoso. Es una cabeza humana, pero una cabeza humana sin dientes, una cabeza humana con la boca abierta, una cabeza humana de un hombre cuyas gafas reposan al lado, en una extraña iconografía. Es la cabeza humana semienterrada de alguien que todavía grita de dolor. Esa cabeza se llevó al Instituto Anatómico Forense de Las Palmas y se le pusieron nombres. Enseguida se pensó en un hombre de baja estofa, un hombre acostumbrado a la vida un tanto patibularia. Se pensó que era Juan Andrés Sánchez, alias el Cubano. Solo bastaba con buscar un culpable, y una pista era perfecta. Muy cerca de aquella cabeza con rostro absolutamente encogido por el dolor, cortada, cercenada con una especie de cuchillo bananero, había un gemelo de los de camisa, dorado, y en él una letra, H. Buscaron, hicieron sus interrogatorios y acabaron ante la evidencia de que Héctor Juan Padrón podía ser el culpable. Un exboxeador, un hombre también acostumbrado a esos bajos ambientes de la propia víctima. Había que tranquilizar a aquella gente que decía que por las noches seguía escuchando aquellos lamentos.
aquella petición de auxilio. Se encarceló a este hombre por haber matado a Juan Andrés Sánchez. El caso parecía cerrado. Sin embargo, y por eso son crímenes misteriosos, 1 año y medio después, Juan Andrés Sánchez aparece vivo y coleando en Santa Cruz de Tenerife. Y los policías, José González de la Torre, Núñez Redondo y García Salvatierra, no se atrevieron ni siquiera a enterrar aquella cabeza que estaba dentro de un frigorífico de la morgue de Las Palmas. ¿Quién era aquel hombre? ¿A quién pertenecía esa efigie? Y sobre todo, ¿quién hizo aquella barbaridad? Durante muchos años, los campesinos del pequeño pueblo de San Lorenzo decían que se escuchaba eso: auxilio, socorro, pero nadie se atrevía a salir. La otra realidad. Fenómenos extraños. Milenio 3. En la SER. Más mensajes que nos siguen llegando al 7640, ya sabéis, palabra clave, Milenio. Ana desde Madrid nos dice: chicos, tranquilizaros que a este paso doy a luz, aquí y ahora. Ana, por Dios, cuidado con ese niño. 40, palabra clave Milenio. Vamos con esos CDs, con programas de Milenio 3. Pero Carmen, antes de seguir con los amigos, es importante una última hora, una última noticia, casi tan inquietante como la de Perú. Volvemos a los teletipos, Carmen, porque esto sí que es extraño, ¿eh? A ver si tenemos alguna solución. Pues sí, que las primeras horas de ayer en los alrededores de Yakarta, Indonesia, pudieron escuchar los habitantes varias explosiones que podrían haber sido causadas por un gran meteorito que estalló antes de tocar la Tierra. Según Muji Rajarto, astrónomo del observatorio Boscha de Bandung, aunque es difícil afirmar lo que pasó, pues la cronología no es clara entre el momento en que la gente vio algo y la explosión. Según los testimonios, es probable que se trate de la caída de un meteorito. El presunto meteorito fue visible en pleno día, así lo aseguran cientos de testigos que afirmaron haber observado hacia las 7:30 de la mañana al menos un objeto que cruzaba el cielo hacia el oeste de Yakarta, tras lo cual se escuchó una fuerte explosión seguida de un gran eco. Por su parte, la Oficina de Meteorología y Geofísica de Tangerang afirmó que no había habido irregularidades sísmicas este domingo y el Instituto de Geofísica de Yakarta dio la misma respuesta. Hasta el momento no se ha encontrado el lugar donde ha podido impactar el objeto, por lo que los especialistas piensan que en caso de ser un meteorito pudo explosionar antes de tocar tierra, pero otros testigos presenciales aseguran que vieron caer ese objeto con una cola blanca sobre la región occidental de Yakarta y después es cuando escucharon esa explosión. Por el momento las fuerzas de seguridad siguen buscando, pero no han hallado los restos o artefactos explosivos, ya que en un principio se especuló también con la posibilidad de que se tratara de una bomba. Tampoco ha habido víctimas ni daños materiales. Semana cargada de noticias que, por supuesto, podréis seguir con imágenes, con datos en ikerjimenez.com, la web amiga, la web hermana de este programa. Bueno, la verdad es que pasan cosas que son difíciles de catalogar, que veremos en los próximos días. Por cierto, estoy viendo ahora la pantalla del 7640. Muchas gracias, amigos, porque veo que a la gente le ha gustado la voz de las sombras y me animáis a que siga por estos crímenes que no son nada conocidos. Si alguno conoce historias de este tipo, pues agradecemos que nos lo ponga, o algún crimen ocurrido en su ciudad, o quieren que, por ejemplo, recordemos algo que ocurrió y que elijamos un sitio. Por desgracia, los galindos, lo que pasa es que es un crimen tan célebre que, bueno, hemos hecho programas. Pero bueno, los tocaremos aquí, esos crímenes que, veis qué historia, solamente un día en un periódico local en Las Palmas. Ahora vámonos rápidamente, Carmen, a escuchar a nuestro querido amigo, director de la revista de Arqueología, Nacho Ares, porque estaba empeñado con todo esto de los códigos del manuscrito Voynich que nos hablaba Carlos. Él no se quería quedar atrás y decía: oye, quiero contaros una historia alucinante. Códigos secretos, criptografía y alguna reina bastante importante. Nacho Ares. La existencia de mensajes cifrados en la historia de la humanidad es tan absorbente como fascinante. La criptografía es la ciencia que trata del enmascaramiento de la comunicación. Por este proceso, se pretende que en un mensaje solamente sea inteligible
para la persona que posee la clave o conozca el método exacto para resolver su significado oculto. La mañana del 15 de octubre de 1586, María Estuardo, reina de Escocia, era acusada de conspiración para asesinar a su prima, la reina Isabel, para hacerse con la corona de Inglaterra. El resto de implicados, un grupo de nobles católicos ingleses, ya habían confesado la conspiración, siendo ejecutados poco después. Acusar a María Estuardo no era una tarea sencilla. Culpar a una reina de alta traición suponía dar un delicado paso por el cual los políticos de la época debieron de tomar todas las precauciones que estuvieran en su mano. Y para resolver el problema, la corona inglesa contaba con la persona indicada en este tipo de tareas, Sir Francis Walsingham. Secretario personal de la reina Isabel, Walsingham contó con uno de los servicios secretos más efectivos de todos los tiempos. Una red de espías hábilmente distribuida por toda Europa hacía que a diario en su oficina de Londres se recibieran mensajes informando sobre los movimientos de los enemigos de la corona. Y como no podía ser de otra manera, también llegaron los mensajes encriptados procedentes de la propia mano de María Estuardo. Después de infiltrar a uno de sus hombres en la trama, Walsingham consiguió no solamente hacerse con copias de la correspondencia mantenida entre la reina escocesa y los nobles católicos ingleses, sino que también consiguió descifrar la clave que descodificaba los comprometedores textos que de una manera evidente delataban la traición de María Estuardo. Descifrada la clave, 10 días después de comenzar el juicio, el 25 de octubre de 1586, la reina Isabel firmaba la sentencia de muerte de María Estuardo. Por desgracia para los católicos, en esta ocasión, la criptografía no fue lo suficientemente hábil como para que la conspiración tuviera éxito. Fenómenos extraños. Milenio 3. En la SER. Cuando la realidad supera la ficción. ¿Qué pasó la noche del 12 de noviembre de 1976? La noche del miedo. Unos hechos ocultos por las autoridades militares durante más de 25 años. Descúbrelos en la nueva obra de Iker Jiménez. ¿Has pasado auténtico miedo alguna vez? Más mensajes que nos siguen llegando al 7640. Esta noche la gente está muy despierta. Javi desde Cuenta nos dice: no sé quién elegirá la música del programa, pero es La Bomba. Un programa de mi provincia, por favor. Bueno, pues la música, entre todos elegimos las cosas, pero aquí todos los honores para los compañeros de Nave del Misterio, ¿eh, Antonio? La gente que busca, selecciona, entre todos lo hacemos, pero luego ellos lo ponen exactamente como lo ven en cada momento y consiguen una cosa que es mágica, que es que en tan solo una hora vivamos un montón de sensaciones distintas, ¿verdad? Ya no estamos como hace unos minutos, ¿no? Con la cabeza que gritaba. Es que yo, Carmen, yo tengo que decirlo, ya me conoces. ¿Tú te acuerdas en Radio Voz, en la época que estábamos en Radio Voz hace 10 años? Yo coincidí con un periodista que luego se metió en, bueno, pues en una historia extraña con Alcácer, os acordaréis de aquel personaje, con una perilla, un bigote, siempre temblando, pero era un periodista de sucesos auténtico. A mí me enseñó 1000 cosas. Yo me quedaba en mi programa en la época y me quedaba a escucharle, ¿eh? Él fumaba unos cigarros, como está ahora Carmen con su cigarro, pues era un cigarro llamado Lola. ¿Te acuerdas? Cigarros Lola. Y entonces estaba temblando y decía, bueno, esta voz es de la música, que nadie se asuste porque luego dicen... No es ninguna psicofonía. No, es una música de Homo Digitalis. Bueno, pues él temblaba con el cigarro, Carmen, y hacía su programa La Voz de las Sombras. En homenaje a él, vamos a hacer estas secciones que tantos están gustando. Gracias, amigos. Vamos con ello, Carmen. Soy Juan de Coruña y soy de esos que van de verde y en un coche patrulla. Solo deciros gracias por acompañarnos en la noche. Pues buena ronda, amigo. Hay muchas fuerzas de seguridad que están escribiéndonos esta noche. Buena ronda no, porque será un guardia civil.
estará por las carreteras patrullando. Claro. Si va de verde... Bueno, también haciendo la ronda de alguna manera, ¿no? Yo le estaba diciendo, queriendo decir, que por si acaso cualquier cosa que ocurra en su entorno, que sabe aquí, estamos encantados de colaborar con todas las fuerzas de seguridad, que son las que luego dan origen a los expedientes X de verdad, los que de verdad merecen la pena. Otro guardia civil que nos escribe y que nos dice que llevamos tiempo acompañándole en esas patrullas de los viernes y los domingos, y que en su oficio también nos puede asegurar que ocurren cosas muy Pues raras. a ver si un día se atreve a contárnoslas, porque yo estoy pensando que un día voy a hacer un programa sobre la Guardia Civil, sobre casos protagonizados por la Guardia Civil. No estaría nada mal, Carmen. Me estoy hablando uno en Cuenca, de una aparición en carretera. Bueno, ya sé que me largo. Sigue. Estudia en un instituto británico de Sevilla. Es una casa señorial antigua. Dicen que un espectro de una niña se pasea por las noches. ¿Sabéis algo de esto? Bueno, pues permíteme que cortemos, ahora seguimos con los vuestros mensajes, 7640, porque hablando de niños, hoy han sido protagonistas, hemos oído voces de niños, hemos hablado de fetos y de posibilidad, o de que la gente cree que luego hay apariciones, y el teletipo nos cuenta, Carmen, tú lo has recogido, de nuevo antiguas culturas, y los niños momificados como protagonistas. ¿Nos lo cuentas? La momia de una niña de casi 3 años de edad y con una antigüedad de 23 siglos se exhibe desde la semana pasada en el Museo del Templo Mayor de la Ciudad de México. El Instituto Nacional de Antropología e Historia aseguró que la momia se encuentra en buen estado de conservación gracias a un proceso de momificación natural, por lo que su reconstrucción escultórica facial ha sido posible. La niña, que tenía al morir 2 años y 8 meses de edad, fue encontrada el 18 de noviembre de 2002 en una cueva en el estado mexicano de Querétaro, en el centro del país, a unos 2.900 metros sobre el nivel del mar. También fueron hallados restos de cabello, textiles, plumas y puntas de maguey, de pita, que están siendo estudiados por 10 instituciones y 32 especialistas de diversas disciplinas para conocer más sobre la región, las prácticas funerarias y la manufactura de objetos orgánicos. Carmen, siempre la cultura de los muertos. Habría que hacer un programa también, ya sé que es lo mismo siempre lo que digo, pero sobre ese último viaje, en cada cultura, cómo varía el último viaje y la ornamentación que ponían. Es todo un misterio. También en Egipto se ha producido un gran descubrimiento. Un equipo internacional de arqueólogos ha descubierto la tumba de Badi el-Karnid, un hombre perteneciente a una poderosa familia que gobernó en un oasis de Egipto hace más de 2.500 años. Además, en la misma zona, en el denominado Valle de las Momias Doradas, se han hallado más de una decena de momias embalsamadas en época grecorromana. Las momias se encontraban alineadas en el interior de 3 cámaras mortuorias pertenecientes a ciudadanos de clase media. Pero de acuerdo con los cálculos de Mansurak Boraik, arqueólogo que supervisa el yacimiento, podría haber enterradas más de 15.000 momias. Madre mía. También junto a los cuerpos se encontraron monedas de la época grecorromana, dejadas de acuerdo con la tradición para pagar al encargado de guiar el tránsito hacia la otra vida. Yo le digo siempre, cuando uno va al Valle de los Reyes y va descendiendo por esas escalinatas y se da cuenta en las paredes de las figuras monstruosas que serán al paso, era tal y como veían ese viaje al más allá los egipcios. Había que pasar una serie de pruebas, era casi como un videojuego. Nos lo contaba hace poco Nacho Ares. Por cierto, Carmen, que me alegra mucho estas noticias, ¿sabes por qué? Porque aquí hay miedo, aquí hay criminología, aquí hay investigación policial, aquí hay historia, aquí hay ciencia, claro que sí. Porque luego ocurre que, bueno, nuestro programa sabéis que genera todo tipo de sensaciones, ¿no? Tanto hay profesores de la universidad encantados con nuestro programa, como hay algún otro que prohíbe escuchar nuestro programa. Nos hemos enterado que poco menos que algunos le suspenden para septiembre por mencionar el Milenio 3 en alguna universidad. ¿Qué profesores tan malos, por Dios? Pero eso hace ¿qué hace? Pues que todo el alumnado, enseguida, en conjunto, se ponga a escuchar Milenio 3. Te lo agradecemos mucho. Profesor escéptico rarillo de pero estos. Uy. Yo esa publicidad la agradezco un montón. A mí si me dicen, esto no lo escuches, por favor, yo al día siguiente estoy... Ya me entendéis. Carmen, seguimos. Hola amigos, estoy de vigilancia en un Belén viviente y hay una cabra que es un verdadero expediente X. Con una cabra, la verdad es que la cabra tiene un aspecto, Espero que no se acuerde nuestro amigo y que no haya escuchado la historia del Pancho, el pastor que vio a aquella monja con patas de cabra. Aquella monja, es que yo lo estoy recordando ahora, que llamaba a su puerta, año 47, la tumba del Pancho está ahí, y le decía, tengo frío, ábreme, tengo frío, Y luego las patas de cabra, eso, las cabras... Un amigo que nos dice, Iker, Tudela de Duero, al lado de Valladolid, un hombre mató a una mujer, la despedazó y la tiró al río, y el mismo hombre echó el cadáver de su padre a los cerdos. Uf, la verdad es que la historia policial española criminológica es terrorífica. Os digo que el ser humano sin duda es el mayor diablo, lo tenemos todos dentro, algunos desgraciadamente lo han dejado salir al exterior, y hay casos que van a ser muy terroríficos. Entonces, si me dais el permiso, algunas noches lo recordaremos en La Voz de las Sombras. Vamos con los 3 ganadores, rápidamente, Carmen. Vamos con los 3 ganadores, que son Carmiña de Lugo. En una casa antigua que tenían mis abuelos también salían objetos volando por los aires. Ahora está abandonada y nadie la queremos.
Albert de Girona. Qué curioso. Ya que habláis de crímenes, me gustaría que se hiciera una dramatización de los suicidas de Tarrasa. Sí, señora. Señor, es señor. Alberto el que perdona, nos escribe. Alberto. Pues muy curioso, sí, porque tocamos el tema pero no lo hemos dramatizado, así que se lo diremos al equipo de producción de la cadena SER. Y Cristian, que nos dice: he sido testigo de un objeto volante, íbamos en el coche y cuando nos pasó por encima se paró el coche, no funcionaba nada. ¿Y eso cuándo? No pueden fecha. No nos pone la fecha. Curioso, porque últimamente también está viendo Tenemos el teléfono, muchas o sea que informaciones. le llamaremos. Gracias por vuestra participación. Y Carmen, Nochebuena. Eso es, Nochebuena, desde las 12 de la noche hasta las 4 de la mañana haremos un especial de Milenio 3. ¿Sabes quién me ha dejado hasta unos cuentos? Sí. Hasta José Ramón de la Morena va a participar. Nos vemos en Nochebuena, Carmen. De todo va a haber. 3 y 14 minutos, 10,2 grados en la Gran Vía, y aquí estamos, Estudio 1, de nuevo los papeles, de nuevo los libros, de nuevo la documentación y de nuevo las músicas. Y es que todos los amantes del misterio, de lo desconocido, de la investigación, de la búsqueda, son muchos parámetros, tenéis una cita ineludible con nosotros, por favor. 1:30 a 3 los viernes, 3 a 4 los domingos como siempre, y yo lanzo aquí al aire, a las ondas. Qué maravilla, cuántos amigos, Carmen, nos escuchaban incluso desde la mar o desde el mar. Los marinos les gusta decir la mar. Nos escuchaban lo de Colón. Pues hoy muy atentos, porque vamos a hablar de esa isla que es todo un misterio, San Borondón. Ya nos están llegando SMS a S7640, ya sabéis, palabra clave milenio, como el de Luis, que nos dice: buenas noches, ante todo un saludo y deciros que aquí en Tenerife hay mucha gente que la ha visto, pero dicen que nunca se ve en el mismo sitio. Y vaya que sí es cierto. Carmen, rápidamente, servicio de documentación, ¿qué sabemos de la isla de San Borondón? Pues el nombre de la supuesta isla al parecer procede de una leyenda que cuenta que un monje irlandés, San Brandón, en el año 512 partió 512. En el siglo VI, partió junto con otros 14 monjes en una embarcación que se internó en el Atlántico. Según cuenta la tradición, divisaron tierra y desembarcaron en ella, pero cuando se encontraban rezando, esta comenzó a moverse. Estaban encima de una ballena. El animal durante 40 días les trasladó por el mar hasta que llegaron a una isla llena de vegetación y animales desconocidos. Estuvieron allí 7 años y la pusieron el nombre de San Borondón. Desde entonces son muchos los navegantes e investigadores que han ido en busca de ella. Algunos aguerridos marineros, como Pedro Bello, declararon haber incluso desembarcado allí y, tras ser llevados por una fuerte tempestad, dijeron haber observado pisadas gigantescas y unos extraños símbolos. En archivos del siglo XVIII aparecen investigaciones llevadas a cabo por las autoridades de la Isla del Hierro, y ya en el siglo XX ha podido ser fotografiada y ahora, por primera vez, ha sido grabada en vídeo. El misterio de la isla de San Borondón nace como una leyenda, como esa leyenda del monje irlandés San Brandán, que supuestamente luego llegaría hasta América, son otras teorías, pero esa leyenda tiene muchos testimonios. Vamos a hablar con buenos amigos canarios que llevan muchos años detrás de la historia. Nos lo pedíais al SMS y nosotros solo os hacemos caso. Hemos cogido los bártulos y hemos investigado profundamente, y sobre todo vamos a hablar con los que más saben. Pero si alguien ha tenido una tremenda suerte, mira, los investigadores, hay que ser muy claro, el 99,9 casi periodo, se podría decir, de las ocasiones, cuando llegamos a un sitio el fenómeno ya se ha marchado. Sin embargo, Jaime Rubio, un investigador y además un amante del folclore y de las tradiciones canarias, un gran conocedor del mundo de los guanches y aborígenes, resulta que le ocurrió una cosa inexplicable. Fijaos qué suerte. Apareció en la isla de San Borondón, la gente mirándola, y él tenía en su mano la cámara de vídeo. Afortunado. Y creo que estamos ya en contacto con él. Don Jaime Rubio, amigo, buenas noches. Buenas noches, Iker. Jaime, ¿qué ha pasado? Has tenido una gran suerte, ¿no? Exacto, fue cuestión de suerte, porque como tú sabes, San Borondón se ve una vez cada siglo, como mucho. Y aquella tarde yo salía para grabar un evento folclórico en el sur de la isla, pero yo vivo en el norte de Gran Canaria y al sacar el coche del garaje veo como la gente mirando para el horizonte.
Y entonces levanto la vista, aparco el coche y claro que estaban viendo que al terminar la Punta de Anaga, en una zona que normalmente es Atlántico nada más, pues se veía una isla clarísimamente y unas pequeñas islas al lado, como una prolongación de la isla, ¿no? Pero con una claridad impresionante, y era a las 7 de la tarde. Casualmente llevaba el aparato de vídeo cargado, porque iba a grabar la presentación de un disco de folclore. Digo, pues esto tengo que grabarlo como sea, porque esto es una cosa insólita. Y había gente, incluso Jaime, con contacto visual con lo que se estaba viendo, o sea, no era solo tú, sino mucha más gente. No, claro. Además, mi compañera Menchu, y venía conmigo, también lo vio. Después, incluso 2 profesoras de un instituto de Las Palmas me dijeron que lo vieron esa misma tarde desde otro punto, que es desde la isleta, o sea, desde la playa de las Canteras en Gran Canaria, ¿no? Que también se ve Tenerife. Y ellas me comentaron al día siguiente, o a los 2 días, que también lo habían visto, y después cuando vieron las imágenes, dicen, sí, es eso exactamente lo que vimos. ¿Qué es lo que se ve exactamente, que tú estás mirando ahí por el visor? ¿Con qué imagen te quedas, no? Aquello era, no sé, se veía vegetación, se veían rocas, ¿qué es lo que se veía? Se ve en vegetación no, porque es mucha la distancia, ¿no? Pero cuando le daba la luz del sol del atardecer, porque era esas tardes de octubre que son muy claras aquí, y que todavía no había cambiado la hora, y eran las 7, entonces al revelar la cinta de vídeo y parar los fotogramas, tú puedes ver en algunas de las islas el color de la tierra, pero perfectamente porque le daba el sol, ¿no? Y sobre todo en una de ellas, que es la más grande, la que se ve la isla más grande, ahí se ve como una montaña con una torre la montaña es como cuadrada, ¿no? Y se ve el color de la tierra perfectamente. Eso es lo que más me ha sorprendido de estas imágenes, que son tan claras y tan nítidas, que algunas se pueden ver en las páginas web, ¿sabes? La mía, la de José Gregorio y tal, ¿no? Que le recordamos, si quieres, Jaime, recordamos tu página o lo de José Gregorio para que la gente pueda acceder. Sí, la mía es zonaoscuratv.tk. Jaime, ¿y entonces cuánto tiempo estás tú filmando eso? ¿Aquello ya se disuelve o qué ocurre? No, era ya al atardecer. Yo no me quedé mucho tiempo porque, como te digo, tenía prisa porque me estaban esperando en otro lado para la presentación de un disco de folclore, ¿no? Y entonces, nada, yo lo grabé durante unos minutos. Incluso me tomé la molestia de rebobinar la cinta antes de seguir hacia el otro lado para ver si había salido las imágenes. Comprobé que habían salido y entonces la dejé ahí porque a continuación después filmé lo del folclore, ¿no? Entonces estaría yo allí 5 o 6 minutos. Aquello continuó allí. La cosa es que cuando iba por la carretera, camino de Las Palmas, en un alto, en un repecho de la carretera, se veían las islas todavía más claramente. Jaime, compañero Jaime Rubio, pues muchísimas gracias, y para cualquier cosa aquí nos tienes. Venga, muy bien. Un abrazo, ¿eh? Pues ahí estaba la noticia, y estas olas que nos pone Carlos Nicolás. Carlos, tú viste algo también, ¿verdad? No sé si era San Borondón, pero algo raro por Canarias. Ahí tienes tus dudas, ¿eh? Si no le hacía a Carlos coger el micrófono, ya se lo he dicho, y se me ha quedado la nave del misterio, que cogiera aquí un micro amarillo y nos contara, pero no era exactamente ese fenómeno. Y es que en Canarias el mar y la atmósfera deben crear áreas muy llenas de espejismos. ¿Tú te acuerdas, Carmen? Porque yo me acuerdo, a mí espejismo me sonaba eso de los tebeos de Mortadelo y Filemón, un oasis, un espejismo. Hasta que en Túnez y en Argelia vivimos algo que otro espejismo, ¿te acuerdas? Sí, sí, además recuerdo en el desierto de Sal, me acuerdo que íbamos en un microbús pequeñito, éramos además poca gente, y de repente oíamos al fondo pues como palmeras, todo verde, incluso agua. Pero íbamos recorriendo kilómetros y kilómetros y kilómetros y allí no había nada, en ningún momento había ninguna zona con vegetación. Increíble, sí, los destellos, evidentemente, la explicación lógica, los destellos de la arena, el cristal reflejaban y generaban esas sombras, ¿no? Esos efectos, algo apasionante. Pero es que se ha filmado perfectamente. Es un poco alucinante lo que le ha ocurrido a Jaime Rubio. Ha habido documentos, ahora nos lo va a contar nuestro amigo José Gregorio González, con toda la documentación. Merece mucho la pena el asunto de San Borondón. Ojalá con los amigos canarios vayamos a hacer un programa en Canarias dentro de poco. Por cierto, que nos venga a preguntar. También las imágenes muy ampliadas están en Esencia 21, esencia21.com, página de nuestro compañero José Gregorio, esencia21.com, y nos preguntáis también cualquier cosa de este programa, los últimos 5 programas con un solo clic, en la página amiga de Milenio 3, que es
nuestra página, ikerjimenez.com. Ahí tenéis también un montón de cosas y los últimos programas con el permiso de la cadena SER. Evidentemente no solo hemos hablado con Jaime Rubio, sino que lo hemos hecho con José Gregorio González, corresponsal de este programa en el archipiélago, siempre con todos los datos. Y yo le preguntaba a José Gregorio, nuestra audiencia, los amigos de Milenio, quieren saber qué verosimilitud tiene esta afirmación, realmente qué se está contando, qué se está analizando. ¿Nos lo cuentas? Yo, después de observar la filmación, al poco tiempo de haberse obtenido, Jaime Rubio se puso en contacto conmigo. Bueno, primero me suministró algunas fotografías, después hemos podido ver la cinta. Pues la verdad es que es un fenómeno objetivo, es decir, aquello está allí, ¿no? No hay no hay margen para la interpretación o la posible alucinación o en fin, o que se pudiese tratar de nubes que parece tierra firme. Aquello evidentemente es una imagen que muestra una isla o varias islas, para ser más exactos. Lo que ocurre es que, claro, desde el punto de vista físico es imposible, salvo, evidentemente, que se trate de algún tipo de proyección, a lo mejor de reflexión en las capas de las nubes, que también es frecuente, ¿no? Cuando los marineros o cuando cualquier persona asegura haber visto un espejismo, haber visto proyectada una ciudad, una montaña, pues probablemente se trate de esto, ¿no? Un fenómeno que duró, además, un tiempo considerable, que fue visto por muchos testigos, aparte de haber sido filmado, ¿no? Y bueno, tal vez, solo tal vez, estemos, Iker, ante una explicación plausible para el fenómeno de San Borondón. Y es que esto a los canarios hay que entenderlo, les llega muy adentro, ¿no? Es parte de su cultura, esa especie de leyendas, que hablábamos antes del prenauta onubense. Pues claro, a una persona de Huelva no le puede brillar igual, ¿no?, el alma cuando piensa en estos temas, porque es parte de las raíces de esa tierra. ¿Será verdad? ¿Será una isla? ¿Será un efecto óptico? ¿Serán unos atolones que surgen ahí? Pues no lo sabemos. Pero hay documentos. Tú hablabas de Colón incluso, ¿verdad, Carmen? Nos va a contar a José Gregorio cómo fueron esas expediciones concretas de Colón, e incluso que antes de la filmación hubo una fotografía que llegó a ser portada del diario ABC a nivel nacional. Le escuchamos. Ten en cuenta que cuando Colón viene a Canarias, viene a La Gomera, para recabar datos para su viaje de descubrimiento, ya él se hace eco de la aparición de San Borondón. Y de hecho, en Portugal, él entra en contacto con el que posiblemente es el primer expedicionario que sale en busca oficialmente de la isla de San Borondón, en el año 1484. Evidentemente una expedición que junto a otras 7 expediciones más, pues no se saldaron con éxito, ¿no? Entonces estamos ante un fenómeno del que tenemos constancia desde hace 5 siglos y que de forma ininterrumpida, con algunos picos, por ejemplo en el 1570, en el 1720, son 2 fechas muy especiales porque hay unos picos donde se registran hasta un centenar de testimonios solo en esas fechas, ¿no? Se han ido sucediendo casos repetidos, casi todos centrados en la misma zona geográfica, entre las islas de La Gomera, del Hierro y de La Palma, principalmente ahí, aunque hay otro tipo de casos que se ubican por otras partes del archipiélago, como este último, por ejemplo, de la filmación, y de forma ininterrumpida han ido apareciendo los casos, distanciándose, eso sí, con el paso del tiempo, y de hecho en el siglo XX se dan casos muy importantes y se toma la que hasta el momento era la única fotografía en el año 1958 desde la isla de La Palma, que además fue una fotografía, Iker, que fue portada en el periódico ABC el 8 de agosto. Año 58, en Canarias, lo que era hasta este momento el único documento gráfico, pero ahora ha ocurrido con medios digitales, con una cámara, 6 minutos, ni más ni menos. Os aseguro que si hay más noticias, lo contaremos aquí. Y ahora vamos con vuestros mensajes que están llegando a raudales. Un amigo nos dice, por favor, firmar si podéis los SMS, porque así decimos vuestro nombre y desde donde nos llamáis, a ese 7640. Ya sabéis que sorteamos 3 CDs con más de 120 programas de Milenio 3. Pues ahí nos ha escrito un amigo y nos dice, yo vi las imágenes de San Borondón y resultaba increíble cómo al comparar con un mapa, esa isla no debería estar ahí, y estaba. Bueno, ahí está el misterio de San Borondón. Otro amigo nos pregunta, ¿es cierto que la CIA está tras la muerte de algunos cantantes como Morrison, Janis Joplin? La CIA experimentó con LSD para controlar la mente, nos dice Marta de Santiago. Pues a nuestra querida amiga hay que decirle que bueno, nos preguntáis por muchos temas que hemos tocado ya, que hemos tocado concretamente en programas absolutamente monográficos sobre el asunto. Tú recordarás la historia
del LSD, de Jim Morrison, de Janis Joplin y, si no recuerdo mal, de esos terribles Doors que empezaban con la canción de Esto es el fin, This is the end. Hicimos un programa específico con Santiago Camacho en plan estrella de la conspiración sobre qué pasó en cada uno de ellos. Bueno, volveremos a tocar esos temas. Es que nos pedís muchas veces temas que ya hemos tocado en este periodo de tiempo. Y además, Iker, va a salir pronto a la venta un libro que toca todas esas historias. Y tendremos aquí al autor, si quieres, y volvemos a hacer un programa sobre cine y música malditos. No parece? Está nada mal. Antonio Luis Moyano, El archivo del misterio, cine y música malditos, casi nada. Javi, que es vigilante en Torrevieja. Hombre, un saludo para esa ciudad que muy pronto visitaré. Hola, esta noche he contado más de 100 estrellas fugaces y de las grandes. ¿Esta noche? Al parecer había una lluvia de estrellas, por esta época, Iker. Qué interesante. Nos dice: hola, soy Manu de Málaga y me apasiona todo esto sobre las psicofonías. ¿Cómo os las puedo enviar? Pues mira, tenemos una dirección postal que es Gran Vía número 32, octava planta, 28013 de Madrid, a la atención de Milenio 3. Y allí nos ha llegado pues unos dibujos que ya nos mandó un amigo, Francisco Romero Corpa, y que la verdad cada vez nos quedamos más impresionados de cómo dibuja este chico. Casos como el de Manises, como el de Benacazón, bueno, un montón. Omnis en Albacete, también nos recrea todos esos casos en 3-4 viñetas con unos cómics que son una maravilla. Tipo cómic. Muchas gracias, Francisco Romero Corpa, que de verdad que los tenemos colgados por toda la redacción estos dibujos. Gracias. Es una maravilla porque hay de todo en esta audiencia, autodidactas, y ha recreado algunas de las grandes historias del tema OVNI en España. Y nosotros ahora, si te parece, Carmen, vamos a dar una larga cambiada, 10 minutos de pausa casi, o 10 minutos de ponerse las sábanas hasta arriba, o 10 minutos, bueno, no voy a decir de pasarlo mal, porque no es pasarlo mal. Bueno, primero vamos a recomendaros un libro, un mensaje, y después vamos a ir rápidamente a meternos en una historia sobrenatural, puede ser. La otra realidad. Milenio 3. En la cadena SER. 1937. 200 personas mueren trágicamente en el santuario de la Virgen de la Cabeza. 1971 aparece el fenómeno de las caras de Belmez. 2003. ¿Qué relación existe entre estos dos episodios? Descúbralo en Tumbas sin nombre. Un apasionante libro de Iker Jiménez y Luis Mariano Fernández. Una tragedia, un misterio, una investigación. Editado por Editorial Edad. 4.911.000 oyentes cada día. La cadena SER. Milenio 3, con Iker Jiménez. Líder en la noche de los viernes, 613.000 oyentes. Líder en la madrugada del domingo, 106.000. Algo más que palabras. ...0332 en el reloj, 10,6 grados... ...y no sé si decir lo siento o no... ...pero hemos entrado en atmósfera cero. Quiero que me recuerdes una imagen, Carmen. Yo te recuerdo a ti saltando la tapia de un cementerio... Esas cosas no se dicen ni que... para abrirme a mí... ...porque había una vieja foto... ...en un pequeño pueblo del Valle de la Vera... ...la foto de un pastor, ¿no? Pues es cierto y tengo que reconocerlo. A veces cuando no nos dejan llegar a esos casos, pues hay que llevar este tipo de astucias y saltar pues las tapias de los cementerios. Sí, me acuerdo que te la abría además con una horquilla, logré abrir la cerradura y allí estaba la foto de un hombre que tú perseguías, que habías perseguido durante muchas jornadas en tus visitas a las Urdes, y encontramos esa fotografía en su tumba. Y la fotografiamos y quedó el documento para saber que ese hombre existió y que la historia que contó fue real. Antes nuestro buen amigo y mi maestro Juanjo Benítez, por supuesto, había sacado esto a la luz, y antes algún otro investigador extremeño. Le llamaron la historia del pastor que vio al diablo. Yo lo decía con el programa de Colón, preparaos todos, ¿vale? Perdemos la perspectiva de las cosas. Ahora estamos en un mundo, la mayoría en un mundo pues moderno. Estamos aquí en el estudio 1, cuando salgamos a la calle habrá coches, pero por favor, poneros en la Extremadura, en la zona de la Vera,
del otoño-invierno de 1947. Había aparecido algo extraño por aquellos montes. Muchos hablaban de una misteriosa efigie, de una religiosa o de una monja. Y había cierto miedo. La historia que vamos a contar es absolutamente real. Está recreada en los últimos momentos de un hombre que tiene nombre y apellido. Se llamaba José Pancho Campo. Una noche salió a laborar, una noche salió a coger castañas y se encontró con algo que marcó su vida hasta el mismo día de su agonía. Con la dirección de Mariano Revilla, guión de un servidor y la intervención de todo el equipo de producción de la SER, vamos a vivir ahora en Milenio 3 la historia del pastor, la historia real del hombre que se encontró una noche con el demonio. José Pancho Campo se muere. Es ya casi un cadáver sobre la cama, pero no deja de contar la historia que le ha atormentado durante todo este tiempo. Vi al demonio, padre. Vino a por mí aquella noche. Y ahora lo noto cerca. In nomine Pater, Filii y Spiritus Santo. No siga con aquella historia, José. No se atormente más. Ya le dije que fue una alucinación, una fantasía. El demonio. Alma de Dios, si hace 2 años no me hubiese contado esto bajo secreto de confesión, le hubiese enviado al manicomio. Lleva desde entonces en este lecho. Debe superarlo, José. Usted sabe como yo que era él. Y ahora lo vuelvo a notar cerca. Higinia, haga el favor de llamar otra vez a don Cándido. Esto ya es el delirio de la agonía. No hay nada que hacer. El suceso que cambió la vida de aquel hombre ocurrió en noviembre de 1947. Un mes frío y lleno de incertidumbres. Iba a buscar castañas para dar de comer a su familia. Se había internado en la oscuridad del monte haciendo caso omiso de Pedro Rojas, otro campesino que, muy asustado, le aseguró haber visto la noche anterior una especie de figura que flotaba a unos palmos del suelo y que más tarde tendría fatales consecuencias para él. Hasta me reí del difunto Rojas. Y eso nunca me lo perdonaré. Ya sabe cómo murió, con aquellos dolores, como yo. Hacía mucho frío en la sierra, padre. Soplaba el viento. Yo me metí en la choza de piedra. Ese fue mi pecado. José, no recuerde más. Encendí la lumbre junto a la pared y noté que desde fuera algo se acercaba. Alguien se había parado en la puerta. Alguien perdido en el monte. Ahora solo tienes que rezar, hijo. Era una mano, una garra de alimaña. Y yo grité: ¿quién va? Me lamenté de no llevar la escopeta a mi lado. ¿Quién va? Dije, para que vieran que allí dentro había un hombre sin miedo. Va a acabar loco, por el amor de Dios. Fue entonces cuando en el exterior de la choza se escuchó una voz. Un lamento largo que parecía de mujer. Tengo frío. Tengo frío. Apiádese de este pobre peregrino. Parecía una mujer perdida en la tormenta. Era alguien que pedía ayuda en mitad de la sierra. Pero yo sentí que era algo maligno. ¡Ábrame! 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 Era muy baja, toda enlutada. Dio 2 pasos y se quedó frente a mí. Noté que se me doblaban las rodillas. No le veía la cara. Estaba tapada
por aquel capuchón de monja, no se agachó ante la cruz de la marea. Yo me volví al fuego. Y entonces vino hacia mí. ¿Es que no me conoces? Mírame. Mírame, José. Pedí al Señor para que me salvase. Vi las 2 patas bajo el faldón. Eran patas de chivo, padre. Las patas de un chivo. No tenía ojos, ni nariz, ni orejas. Pero se reía. El diablo se me reía, padre. Vi su boca encorvada. Me agarré al crucifijo y vi cómo retrocedía, como si aquello le quemase. José Pancho tenía la cara amarillenta y alargada. Los ojos se habían ahuecado hasta hacerle parecer una calavera. Y a pesar de todo, en un supremo esfuerzo, seguía recordando ya casi al otro lado de la muerte aquella historia secreta. ¿Dónde está el médico? Este hombre se nos muere. José, bese la cruz. Bese la cruz en el nombre de Cristo. No la veo, padre. Quiero luz. Protéjame con la cruz. Démela. Démela, padre. Agárrala fuerte, hijo. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. De pronto, por toda la casa se empezó a escuchar un ruido estremecedor, un retumbar ante el que el sacerdote cayó de rodillas al suelo y cerró los ojos. Ya no hay salvación para mí. No las oye, padre. Son las pisadas. Ya está llegando. ¿No lo oye? No. No se oye nada, hijo. Tranquilo. Ponte la cruz en el pecho. Está aquí. Está aquí. La muerte había llegado como una exhalación, como un viento frío que hubiese cabalgado a lomos de aquel ruido. Un minuto después llegó sudoroso el médico. Don Cándido, por fin, Dios santo, este hombre acaba de morir. ¿Cómo ha tardado tanto? Tranquilícese, don Manuel. He tenido un percance. ¿Se ha quedado así? Sí, ya lo ve. Con los ojos en blanco y esa sonrisa horrible. ¿Es un rigor mortis tan extraño? ¿Decía algo? No, nada. ¿Verdad, Higinia? Por cierto, ¿acaso ha ocurrido alguna otra desgracia ahora mismo? No le entiendo, don Cándido. Casi atropello a Sor Lucía ahí abajo. Ha sido un milagro que no haya hoy 2 muertos. ¿Sor Lucía? Pero no es posible. Hace ya 3 días que marchó a Cáceres. ¿Dónde la vio? Bueno, es la única religiosa que pasa por esta aldea. Yo me crucé con la monja y pensé que... El sacerdote, sabedor de que todo era secreto de la confesión, no podía decir nada, pero ahora empezaba a comprenderlo todo. ¿Una monja? ¿Pero dónde la vio? ¿Dónde? Tranquilícese, hombre. Estaba aquí. Atravesó a toda prisa la era que rodea la casa. La vi con las galas negras, como huyendo de algo. Dios mío. Me salió en el camino y caí con la cabalgadura. Le grité, pero no se volvió. Caí de bruces. Y mire cómo me ha quedado el maletín. Dios mío. Dios mío. ¿Pero qué le ocurre, don Manuel? ¡Don Manuel! ¡Don Manuel! Don Manuel ahora no tenía las manos en la cruz. Se las apretaba contra el pecho. Su cara había empalidecido al instante. Sabía que iba a ser la tercera víctima de aquel secreto, de aquellas visitas diabólicas
tenía la certeza de que en apenas unas horas compartiría aquellas tumbas en el viejo cementerio, junto a los sepulcros de Pedro Rojas y José Pancho. Periodismo de lo desconocido. Ya, no os escucho porque estoy acongojado. Hola chicos, estas historias son para comentar en los descansos de los congresos, a ver quién ha pasado más miedo. Nos dice Índalo desde Jaén. Besitos y sed malos. Soy de Cáceres y me encanta ir a la Vera, pero ahora, ¿cómo os gusta ponernos los pelos de punta? Nos dice Isabel. Un abrazo grandísimo a esa tierra mágica que es la Vera, con leyendas maravillosas como la Serrana de la Vera, con un paisaje de los más bellos de España, pero también con historias extrañas. Lo repito, la historia, el encuentro de José Pancho Campo con la monja que tenía patas de un chivo, es absolutamente certero. Murió con ese terror. ¿Qué es lo que vio? No lo sabemos, pero murió con ese convencimiento. Lo peor, no fue el único. Antonio de Maspalomas. Mi abuelo también me contó una historia igual, pero él vio una bruja. Maravilloso, porque en tierras, por ejemplo, de Cuenca se hablaba también de un diablo que perseguía a la gente, y en tierras de Bermeo, en Euskadi, se hablaba de una historia maravillosa que un día dramatizaremos. La historia de Cáceres nos dice, a ver si sabéis algo, tenéis documentación sobre la Serrana. La Serrana de la Vera. Una mujer que se comía a los pastores en la zona del Piornal. Claro, sí, ese puerto terrible. Y estaba diciendo de Vizcaya, Bermeo, la historia terrible de Chili, un marinero que vigilaba a los barcos y que una noche se encontró con otro extraño peregrino. La historia es preciosa, siglo XVII, y se llamaba El Diablo Penitente. Me estoy quedando muerto, qué miedo. Y estoy solo en una nave, me encanta, pero qué miedo. Sois espectaculares. Si quieres, Carmen, dejamos un montón de mensajes para después, que la gente, porque es que es muy curioso, en cuanto metemos la dramatización, todo se queda ahí colapsado y ahora empiezan a llover de nuevo los mensajes. 7640, Palabra Milenio, 3 CDs con esos programas. Mucha gente que nos pregunta que si vamos a hacer un libro de Milenio 3. Pues sí, hay gente que nos pregunta que podíamos hacer... A ver, mira, Iker, tengo 36 años... No, este no era. Bueno, lo buscaré. Un amigo que nos preguntaba si, por favor, podíamos hacer un libro sobre Milenio 3 y además incluir ese CD con los programas que esta noche sorteamos. O sea, los mejores casos, las anécdotas, las imágenes de los casos, que una cosa es oírlo en radio y otra ver las imágenes. Y un disco con los... Bueno, no está mal. Fíjate, no es mala idea. Nos lo decía la Morna. Bueno, pues ahora cambio de tercio, como diría Manolo Molés, y vamos a ir rápidamente con una de esas secciones importantes. Nacho Ares, director de la revista de Arqueología, nos trae una auténtica maravilla. Vamos a cambiar el rumbo, menos mal que Nacho Ares nos pone estas maravillosas músicas compiladas por Lainet, porque ahora vamos con un personaje de la pura historia, Ana de Austria, una de esas mujeres con misterio, de las que tanto te gustan a ti, Carmen. El misterio de Ana de Austria, de su vida, de su tumba. ¿Queréis conocerlo? Nacho Ares, la historia perdida, Milenio 3. Ana de Austria, nacida en 1569, hija de don Juan de Austria, hermanastro de Felipe II, desde niña fue recluida de por vida en el convento de las Huelgas Reales de Burgos, escenario en donde se desarrolló la vida de esta interesante mujer, cuyo final, como el de su tumba, sigue permaneciendo en el olvido de la historia. Tras descubrir de forma casual su verdadera identidad, la primavera de 1594, Ana de Austria conoce a Gabriel de Espinosa, el nuevo pastelero de Madrigal. No existen datos que lo confirmen, pero las habladurías de la época comentan la posibilidad de un romance entre este extraño personaje y doña Ana. Esta historia no tendría nada de especial si no corriera la sospecha de que el tal Gabriel de Espinosa no fuera más que un nombre para encubrir su verdadera identidad, el rey Sebastián de Portugal. La historia nos dice que Sebastián de Portugal desapareció en 1578 en la batalla de Alcázar-Quibir, al norte de África. Sin embargo, la leyenda pronto se apoderó de su extraña desaparición, generando una creencia popular basada en el supuesto hecho de la resurrección del monarca,
o mejor dicho, de su falsa muerte. Fuera o no Gabriel de Espinosa el verdadero Sebastián de Portugal, finalmente los planes políticos que seguramente corrían paralelos a este romance nunca llegaron a ver la luz. En 1629, Ana de Austria falleció siendo ya madre abadesa perpetua. Tiempo antes había elegido el lugar para construir su tumba, en la capilla de San Juan del propio convento de las Huelgas. Pero hoy día, la tumba de doña Ana permanece aún vacía. ¿Fue su cuerpo saqueado siglos después por los franceses de Napoleón? O como apuntan varios investigadores, ella misma planeó su falsa muerte, escapando del convento para siempre. La otra realidad. Fenómenos extraños. Misterios sin resolver. Milenio 3. En la SER. De Austria y el director de la revista de arqueología, y un orgullo para nosotros, miembro de este equipo, Nacho Ares. Qué historias más maravillosas. Hay que pasar de vez en cuando rápidamente del terror, no del terror, de los hechos dramatizados, pero claro, que nos están dejando sin habla, y nos están dejando sin habla. Qué alegría, además que, de verdad, qué emoción tienen los actores y cómo se están implicando, y yo creo que va a ser una experiencia maravillosa. Esta música Hans Zimmer no es muy adecuada, porque es una música alegre y optimista para dar noticias, Carmen, como las que acaban de salir por todos los teletipos del mundo, ¿no? Y además parece que estas noticias cuando se dan varias y en distintos puntos. Y llegando siempre a la fecha de fin de año. Sí, efectivamente. Bueno, y felicitar a alguien, a Michel de Notre Dame, ¿sí? A Nostradamus, que ayer cumplió 500 años. Ayer cumplió 500 años el amigo. Pues ahora vamos con una noticia que no nos gustaría dar a ninguno. La semana pasada una mujer sacrificó a su hijo de 2 años después de que un gurú le asegurara que si mataba a un niño acabaría con los malos tratos que le daba su marido. Los hechos se produjeron en la ciudad india de Nangloi, al este de Nueva Delhi. Al parecer la mujer golpeó al niño con una azada en la cabeza y después lo estranguló. Hora después confesó el crimen ante la policía de la localidad. Y también, esta vez en Argentina, una niña es arrojada por su madre desde un 6º piso. El pasado día 10, una niña de 2 años fue arrojada por su madre desde un 6º piso de una casa situada en el barrio Albanera, en Buenos Aires, porque pensaba que estaba endemoniada. Según los médicos que se presentaron en el inmueble, tras recibir la llamada de los vecinos, la madre estaba fuera de control, gritaba y confesó que había tirado a la niña porque tenía el demonio en el cuerpo. Pues sí, la otra cara del misterio. Una cara que nos demuestra que la gente pues anda muy mal, y que la única forma... Parece mentira, la única forma de combatir todo esto es la información. Digo yo, ¿por qué no en vez de hacerle daño a sus hijos se tiran ellos por la ventana? Vamos con los ganadores, Carmen. Pues sí, antes que nada vamos a dar los ganadores y luego vamos a leer más mensajes. Entro a trabajar a las 5, pero gracias, no puedo apagar la radio, nos dice Nando de Gijón. Pues para ti va un CD con 120 programas. Nando de Gijón ha salido el primero, ha salido con el número 01 en la máquina, que siempre elige según el número que le demos, pero algún día daremos más CDs, de momento solo podemos esto. Nando de Gijón 01, el 02, ¿quién ha sido? Os escucho todo siempre y desde que mi mujer por su trabajo no puede oíros, le cuento vuestro programa. Un abrazo, Vicente de Madrid. Vicente de Madrid, otro CD de Milenio 3. Iker, tengo 36 años y no había leído nunca un libro y desde que os escucho me he aficionado a tu archivo del misterio. Me tienen apasionado. Gracias por todo. ¿Cómo se llama este hombre? Pues no nos pone su nombre. Él sabe quién es y tenemos otro de los CDs. Como nos viene el teléfono con este sistema... Pues Katia Rocha durante la semana se pondrá en contacto con los ganadores para enviaros ese CD. Tranquilidad, pero Katia se pondrá en contacto y enviará ese CD que, repetimos, no podemos ni vender, solamente, pues sortear como una forma de que estéis en contacto con nosotros. Muchas gracias por esas palabras de los libros. Qué maravilla que Milenio 3 sirva para que alguien lea. Todavía no es seguro, pero uno de los primeros programas de Milenio 3 queremos hacerlo aquí con público, que la gente se acerque al estudio no de la SER y que podéis preguntarnos, no solo a nosotros, sino que estén aquí Javier Sierra, Nacho Ares, Santi Camacho, pues todo el equipo, ¿no? Y seáis vosotros los que nos entrevistéis a nosotros.
Soy Pablo de Murcia. En mi pueblo hay una leyenda relacionada con un pastor y el diablo en el monte del pueblo. También, qué curioso. Si es que uno rasca por España, la diferencia entre la leyenda y lo que le pasó a José es que José tiene nombres y apellidos y su tumba está ahí. Mari nos dice, tengo mañana 3 exámenes y voy a sacar un 0 por vuestra culpa, sois geniales. O igual no, igual se inspira y igual hay mucha suerte. Bueno, Carmen, que hasta aquí hemos llegado, ¿no? Esos 3 CDs tienen sus ganadores. Pueden seguirnos preguntando durante toda la semana, por supuesto que sí, ¿no? Claro que sí, a ese 7640, palabra clave, milenio, espacio y la pregunta que nos quieran. Si no quieran dejar, pues eso, los efectos bíblicos, o si quieren preguntarnos algo sobre lo que oculta la Biblia para ese programa especial del día 24, pues ahí estamos. O sobre Jesús, lo que queráis. Nos escuchamos muy pronto, el próximo viernes de momento, con un tema especial. Vamos a ver cómo trabajan los CSI españoles. Un abrazo fuerte.